Interpretación de la semana 70 de Daniel, conforme la profecía de Daniel 9:27. Dice así la profecía: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Esta es la última semana, una semana profética, son 7 años. Estos últimos 7 años son muy importantes para el cumplimiento de las profecías bíblicas de los tiempos del fin. Y es importante el conocimiento de cada uno de nosotros acerca de esta profecía. Empieza diciendo Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Vamos a tratar de entender la interpretación de esta profecía tan importante para todos nosotros en este tiempo del fin. Nos han enseñado que lo que esta profecía está diciendo es que el anticristo hará un pacto con Israel para un pacto de paz, un pacto en el cual habrá de sentarse el anticristo en el templo, en el tercer templo en Jerusalén. Sin embargo, cuando logramos entender el contenido de esta profecía, podemos ver que al principio, cuando empieza estos 7 años, estos últimos 7 años, todavía no se manifiesta el anticristo. Entonces no podría estar hablando del anticristo haciendo un pacto de paz con Israel. Vamos a descubrir esto enseguida. Sigue diciendo Daniel 9:27: a la mitad de la semana, es decir, habiendo transcurrido 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Este es el anticristo. A la mitad de la semana es cuando el anticristo se manifestará sobre todo el mundo, trayendo un gobierno, un liderazgo contra la verdad de Dios. Entonces no podría estar hablando, ¿verdad? Esta profecía que el anticristo va a hacer un pacto de paz con Israel.
porque al principio de la semana todavía no se manifiesta al principio de los 7 años, se manifiesta hasta la mitad de la semana 70 de Daniel. Y sigue diciendo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto será al final de la semana 70 de Daniel, el final del gobierno del anticristo. Es la consumación de la ira de Dios, que habrá de terminar, habrá de finalizar, habrá de destruir el gobierno del anticristo sobre la tierra. La ira de Dios y la consumación de ella es la segunda venida de Cristo. Esa es la consumación. Él viene en fuego consumidor, fuego ardiente, que viene a destruir totalmente al gobierno de la bestia, del anticristo. Entonces, ¿cómo entendemos el principio de esta profecía? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es el principio de esta profecía. Aquí está hablando de Dios. Dios, por medio de su Hijo, el sacrificio de su Hijo en la cruz, fue hecho un pacto. En este sacrificio fue hecho un pacto de fe por la sangre del Cordero derramada para redimirnos de pecados. Este pacto está vigente hoy y estará vigente hasta el día de la segunda venida de Cristo. El tiempo de la gracia no se acaba hasta la segunda venida del Señor. Entonces este pacto está vigente. Está vigente. No se termina, está vigente. Hay salvación mientras no regrese Cristo a esta tierra. Hay salvación por su sangre. Entonces, cuando dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, está hablando de Dios, confirmando su pacto con toda la humanidad, con todo aquel que cree en Yeshua HaMashiach. Ese es el pacto del cual está hablando aquí. Está hablando de la restauración del pueblo de Dios inmediatamente antes de la manifestación del anticristo sobre la tierra. El pueblo de Dios necesita restauración espiritual, restauración en la verdad del Evangelio. Un pueblo lleno de la unción del Espíritu para revelación del misterio del reino de Dios. Esto es lo que necesita el creyente, los creyentes en toda la tierra. Revelación. Y esto está en la única potestad del Espíritu de Dios. Es el único que puede revelar el misterio del reino de Dios
a los creyentes. Pueden estar las iglesias llenas de miembros. Puede haber mucha enseñanza, mucha predicación, pero no hay revelación. La revelación vendrá por la unción del Espíritu Santo al empezar la semana 70 de Daniel. Dios confirmará el pacto con muchos y con esto habrá de ser restaurado su pueblo. Su pueblo no está desunido. No están unos aquí y otros allá con diferentes doctrinas y enseñanzas. No, el pueblo de Dios es uno. Donde quiera que esté el creyente, está de acuerdo y en comunión con el otro a muchas millas de distancia. El pueblo de Dios no está en descomunión como estamos ahorita. No, esto se llama, lo que está pasando ahorita se llama descomunión, desacuerdo. Tienen la misma Biblia, pero están en descomunión, separados, unos interpretando de una manera, otros interpretando de otra. Este no es el pueblo de Dios. No se engañen. Ahorita, si hubiera un levantamiento, no se va nadie, porque están en desacuerdo, en descomunión. Cuando tienen la misma palabra de Dios, no están de acuerdo. Unos predicando un evangelio, otros predicando otro, unos predicando un bautismo, otros predicando otro. No se van, porque están en descomunión. No hay amor, no hay comprensión. No hay revelación del Espíritu de Dios para entender el verdadero evangelio del reino de Dios. Entonces, el pueblo de Dios necesita la unción del Espíritu Santo para entender el misterio del reino de Dios, para entender el verdadero evangelio del reino de Dios. Eso es lo que está diciendo la profecía de Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una vez que el pueblo ha sido restaurado en toda la tierra, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y no se trata del sacrificio que hacían los judíos allá en el Antiguo Testamento, de sacrificar un cordero, sacrificar un animalito para que sus pecados sean perdonados. No, no está hablando de eso. No, el apóstol Pablo dice que los sacrificios aceptables a Dios son los sacrificios de alabanza, adoración, ayuno y un corazón limpio y puro entregado para Él. Esos son los sacrificios agradables a Dios, la obediencia a Dios. Esos son los sacrificios aceptables. No volverán a ser aceptables los sacrificios que se hacían antes. No se engañe, despierte. Eso no va a suceder. Se está hablando de los sacrificios agradables a Dios que su pueblo redimido le ofrece a Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios ha sido restaurado al inicio de la semana 70 de Daniel, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Por qué? Porque es a la mitad de la semana cuando se manifiesta el anticristo. Aquí lo dice, y también lo dice
Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5, que solo tiene autoridad el anticristo, solo se le va a dar autoridad para actuar 42 meses. Si usted puede sacar la cuenta cuánto es 42 meses, podrá encontrar que son 3 años y medio. Es decir, la mitad de la semana 70 de Daniel. No se manifiesta antes, no será conocido antes, sino hasta que transcurra la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Ahí es donde se va a manifestar el anticristo. Despierte, no se deje engañar. Entonces, el anticristo es el que, por el cual es cesado, es parado el continuo sacrificio. Él va a cerrar las iglesias, las congregaciones, las reuniones donde se haga el sacrificio agradable a Dios. Lo va a cerrar y le va a ser permitido por Dios. Entonces, 3 años y medio tiene para hacer y deshacer en su liderazgo diabólico en este mundo. Y va a hacer y deshacer hasta que venga la consumación, hasta que venga lo determinado y se derrame sobre este personaje, sobre el desolador. ¿Qué es lo que viene sobre el desolador? Pues ve ahí, mire, le encargo que lea desde la primera copa de la ira de Dios hasta la séptima copa de la ira de Dios. Lea usted sobre quiénes viene esta ira. Desde la primera, ahí le va a decir sobre quién viene la ira de Dios. La ira de Dios no es para su pueblo, aunque estará aquí en la tierra su pueblo. El pueblo de Dios estará aquí hasta el último día de la segunda venida del Señor, cuando va a ser la resurrección de los muertos en Cristo. Entonces, usted va a poder encontrar que desde la primera copa de la ira de Dios viene en contra del anticristo, en contra de su trono, en contra de todos sus seguidores, desde la primera copa de la ira de Dios hasta la séptima. Y al final viene la consumación de la ira de Dios. La séptima copa de la ira de Dios es la consumación de la ira de Dios en fuego, que ha de terminar completamente con este gobierno demoníaco sobre la tierra. Entienda y atienda el mensaje de Dios. No se engañe. Recíbalo, acéptelo, abrácelo y compártalo con otros. Llene su corazón de la verdadera interpretación de las profecías. Es importantísimo que escuche, que no cierre su oído a la verdad. Lo que están recibiendo ahorita es engaño, apostasía, mentira, error. No es la interpretación correcta lo que te están enseñando. Escucha, en el nombre de Yeshua. Escucha. Dios te bendiga.